El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en los días extraños de aquel mes de junio de 2020, cuando el mundo parecía haberse detenido bajo el peso de un silencio pegajoso y un miedo invisible. La ciudad de Benidorm, habitualmente bulliciosa y vibrante, se mostraba como un esqueleto de hormigón frente al mar Mediterráneo. Las calles estaban desiertas, los grandes hoteles permanecían con las persianas bajadas y el aire, cargado de salitre, no transportaba los gritos de los turistas ni el rumor constante del tráfico. En ese escenario de quietud forzosa, una mujer llamada Rosa Mira vivía su propio encierro en una urbanización que prometía seguridad y confort, rodeada de lujos discretos que pocos conocían. Rosa no era una mujer común, pues su existencia había estado marcada desde antes de su primer aliento por la sombra de la talidomida, aquel fármaco que en la década de los 50 se administró a tantas madres para calmar las náuseas y que terminó por truncar los miembros de miles de niños. Ella nació con focomelia, una condición que dejó sus extremidades superiores e inferiores apenas esbozadas, obligándola a navegar la vida desde la altura de una silla de ruedas eléctrica. Sin embargo, Rosa poseía una voluntad de hierro y una independencia que desafiaba su fragilidad física, moviéndose por su hogar con la destreza de quien ha hecho de la adversidad su única patria. A pesar de su autonomía, el confinamiento había comenzado a horadar su ánimo, pues la soledad en una casa tan silenciosa terminaba por ser un peso demasiado grande incluso para alguien tan acostumbrado a luchar. Su vida, aunque marcada por la discapacidad, no carecía de recursos, ya que recibía de Alemania una cuantiosa pensión vitalicia y una indemnización que sumaban unos 7.500 euros mensuales, una cifra que la situaba en una posición económica privilegiada. Esta riqueza, sin embargo, permanecía oculta para la mayoría de sus conocidos, quienes la veían simplemente como una mujer que vendía cupones para una asociación de personas con discapacidad, alguien que sobrevivía con lo justo en una vida de privaciones. Pero el dinero, ese motor oscuro que tantas veces tuerce los caminos de la lealtad, terminaría por atraer a los depredadores hacia su puerta. Rosa buscaba amor, buscaba una caricia que no fuera de compasión, y en esa búsqueda desesperada de afecto abrió su corazón y su hogar a un hombre llamado Fernando. Él había sido su chofer y su hombre de confianza años atrás, alguien que conocía sus rutinas, sus miedos y, sobre todo, la ubicación de sus pertenencias más valiosas. Fernando estaba casado con Olga, una mujer que compartía con él una situación económica asfixiante y un resentimiento creciente hacia la vida. La relación entre Rosa y Fernando había trascendido lo profesional para convertirse en un vínculo sentimental complejo, una maraña de deseos reales por parte de ella y de intereses mezquinos por parte de él. Fernando, necesitado de fondos para mantener un estilo de vida que no podía permitirse, manipuló los sentimientos de Rosa, prometiéndole un futuro juntos, incluso un viaje a Portugal que estaba previsto para finales de aquel mes de junio. Pero tras las palabras dulces y las promesas de fuga, se escondía un plan trazado con la frialdad de quien ya no ve a una persona, sino a un botín. Fernando había llegado a instalar una cámara oculta en el dormitorio de Rosa, apuntando estratégicamente hacia el lugar donde ella guardaba la llave de su caja fuerte, ese cofre metálico oculto tras un doble fondo en un armario donde Rosa custodiaba fajos de billetes. Aquel domingo 14 de junio de 2020, el calor empezaba a apretar en la costa alicantina. Fernando partió desde Lérida temprano por la mañana, recorriendo cientos de kilómetros con el único propósito de ejecutar su traición. Mientras tanto, Olga seguía sus pasos en otro vehículo, manteniendo una distancia prudencial pero actuando como un satélite necesario en aquella operación criminal. La geolocalización de sus teléfonos móviles, años después, revelaría una coreografía perfecta de movimiento hacia la víctima. Fernando llegó a Benidorm y se introdujo en el edificio, aprovechando que conocía los códigos y los horarios de Rosa. Ella, ilusionada por la visita de aquel hombre que creía su salvador, probablemente lo recibió con una sonrisa o incluso con una comida preparada. Pero la discusión no tardó en estallar, alimentada quizás por los celos de Rosa hacia la esposa legítima o por la negativa de Fernando a cumplir sus promesas. En el salón de la vivienda, rodeados de una limpieza escrupulosa que el asesino se encargaría de mantener después, se produjo el ataque. Fernando utilizó un objeto contundente, una barra metálica en forma de L, para golpear la cabeza de Rosa. El impacto fue brutal y la mujer cayó al suelo, quedando atrapada bajo el peso de su propia silla de ruedas eléctrica, esa máquina de hierro que debía darle libertad y que ahora se convertía en su propio instrumento de tortura.
Sin embargo, el golpe no fue lo que acabó con su vida de forma inmediata. La autopsia revelaría más tarde una verdad mucho más terrible: Rosa murió asfixiada. Pero no solo por el peso accidental de la silla, sino porque alguien ejerció una presión externa y deliberada sobre su pecho mientras ella agonizaba en el suelo. Fue una muerte lenta, una muerte agónica en la que Rosa, con sus pulmones comprimidos, no pudo gritar para pedir auxilio. Mientras el alma de la mujer se desvanecía, el asesino se dedicó a limpiar el rastro de su violencia. Con una frialdad que estremece, borró las huellas dactilares de cada superficie, incluso de aquellas que Rosa tocaba a diario, dejando la casa en un estado de pulcritud antinatural. Abrió la caja fuerte con la llave que ya sabía dónde encontrar y se llevó 5.000 euros, una cantidad que para él representaba un respiro y para ella el precio de su vida. Salió del edificio con una mochila y una bolsa de plástico, cojeando levemente, una imagen que fue captada por las cámaras de seguridad del garaje. Mientras tanto, Olga esperaba en las inmediaciones, moviéndose con un teléfono de prepago que creía indetectable. Ambos se reunieron más tarde en un hotel de Cariñena, en la provincia de Zaragoza, donde pernoctaron antes de regresar a su rutina de mentiras. El cuerpo de Rosa fue descubierto 2 días después, el 16 de junio, por el marido de su amiga Miriam, quien, alarmada porque Rosa no contestaba a sus llamadas recurrentes, decidió usar la llave de repuesto. Lo que encontró fue una escena que inicialmente pareció un trágico accidente doméstico: la mujer tirada bajo la silla en un charco de sangre. Pero la justicia, aunque a veces lenta, posee ojos que ven en la oscuridad de las pruebas forenses. Los médicos del Instituto Anatómico Forense notaron que algo no encajaba. Un segundo golpe en el lado opuesto de la cabeza que no podía explicarse por una simple caída y las marcas inequívocas de una asfixia provocada por una mano humana. La investigación de la Policía Nacional fue minuciosa, desentrañando el rastro digital que la pareja había dejado en las autopistas y en las torres de telefonía. Descubrieron la cámara oculta, los mensajes de WhatsApp donde Olga despreciaba a Rosa llamándola engendro y los audios que daban cuenta de una planificación meticulosa para ocultar los terminales móviles y entrar en el edificio sin ser vistos. El primer juicio, celebrado en 2022 con un jurado popular, terminó con una condena de prisión permanente revisable para ambos, considerando que Rosa era una persona extremadamente vulnerable que no había tenido ninguna posibilidad de defensa. Pero la narrativa judicial tuvo un giro inesperado. La defensa de Olga logró que el Tribunal Superior de Justicia declarara nulo aquel juicio por falta de motivación, en el veredicto del jurado, obligando a repetir el proceso. En el segundo juicio, celebrado en julio de 2023, la suerte de los acusados divergió. Aunque Fernando fue condenado nuevamente a la pena máxima por asesinato, el jurado consideró que no había pruebas suficientes para asegurar que Olga estuviera dentro de la casa en el momento exacto del crimen. A pesar de los posicionamientos geográficos que la situaban en el entorno del edificio, la duda razonable se instaló en el tribunal y Olga fue condenada únicamente a 3 años de prisión por encubrimiento, una pena que la dejó a las puertas de la libertad mientras su marido quedaba sepultado bajo una condena de por vida. La historia de Rosa Mira es la crónica de una soledad financiada por una tragedia histórica, la de la talidomida, y cegada por la codicia de quienes vieron en su debilidad una oportunidad. Ella, que había sobrevivido a un mundo que no estaba diseñado para sus manos ni para sus pies, no pudo sobrevivir a la traición de quien le prometió el único tesoro que su dinero no podía comprar de forma legítima: el calor de un abrazo sincero. Benidorm hoy sigue su curso, sus calles vuelven a estar llenas de gente y el mar sigue golpeando las rocas con la misma indiferencia de siempre, pero en el silencio de aquel piso de la urbanización quedó grabada para siempre la imagen de una mujer que solo quería ser amada y que terminó siendo la víctima de un horror que ninguna cámara de seguridad pudo evitar. El recuerdo de Rosa permanece como un aviso sobre la fragilidad de los seres humanos frente a la maldad que se viste de confianza. El proceso judicial dejó un sabor amargo en quienes conocieron a la víctima, pues la diferencia de penas entre los dos acusados se sintió como una brecha en la justicia ideal. Sin embargo, los hechos probados hablan de una investigación tecnológica que logró poner nombre y apellidos a la sombra que salió cojeando por aquella rampa de garaje. Rosa, la niña de la talidomida que se hizo mujer a pesar de todo, ya no necesita su silla eléctrica para volar lejos de aquel salón donde el tiempo se detuvo para ella de forma definitiva. Su libro autobiográfico, que quedó inconcluso en la memoria de su ordenador, hablaba de una vida de rechazo y de una búsqueda constante de aceptación,
Un relato que terminó de la manera más trágica posible en una ciudad que duerme bajo el sol mientras esconde secretos de sangre en sus edificios más altos. La frialdad de los datos bancarios y las señales de los satélites en el espacio terminaron por reconstruir el mapa de una infamia que comenzó con una mirada de interés y terminó con una presión agónica sobre un pecho cansado de luchar. No hubo testigos directos, no hubo gritos que los vecinos pudieran identificar con certeza. Solo el golpe seco de la traición y el silencio de una pandemia que sirvió de telón de fondo para un crimen que Benidorm no podrá olvidar fácilmente. La vida de Rosa se apagó mientras el mundo esperaba volver a la normalidad, sin saber que para ella la normalidad siempre había sido una batalla cuesta arriba que finalmente perdió no por su discapacidad, sino por la falta de alma de quienes la rodearon en sus últimos momentos de luz. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.